Amén. Saludo al que no le he saludado. Agradecemos al Señor en medio de tantas cosas, como decía en la mañana, que hacemos. Que Dios, cierto, nos aparta. Amén. Que nos cuesta apartarnos nosotros, la verdad. Pero damos gracias al Señor porque Él sabía la debilidad que quedamos nosotros. Amén. Al quedar separados de Dios, quedamos en una debilidad. Por lo tanto, Él envió a Jesucristo para cortar, mi hermano, con aquello que nos esclavizaba, que nos tenía prisioneros de acercarnos a Él de nuevo, de volver de nuevo a Él. Amén. Que era el pecado. Y Cristo, el Señor, cortó esas cadenas de esclavitud. Amén. Para volvernos de nuevo a Él. Para comenzar de nuevo, ¿cierto? A verdaderamente volver a la vida, a volver a vivir la verdad. Amén. Porque estábamos tal vez respirando, pero éramos muertos en vida. Estábamos muertos en delito y pecado. Hasta que llegó Jesucristo. Amén. Él fue, ¿cierto? Esa unión nuevamente con nuestro Dios. Qué precioso es cuando Jacob está recostado en un momento, cuando deja a su familia y él tenía que tener una lucha, dice, y se recostó en una piedra y cuando durmió dice que vio, ¿cierto? No sé, un sueño, una visión, que vio una escalera pegada al cielo y una escalera pegada, ¿cierto?, a esta tierra, y subían ángeles y bajaban ángeles por ella. Amén. Esa es la visión preciosa, ¿cierto?, de que esa escalera es la que nos unió, amén, Jesucristo, que unió lo terrenal, que estaba alejado de lo celestial, nos volvió a unir. ¿Para qué? Para que se volviera a causar un mover de, ¿cierto?, de lo celestial, aleluya, en lo terrenal, que estaba lejano de todo eso celestial, amén, de todo lo de Dios. Mas Él, ¿cierto?, Jesucristo vino a unir de nuevo todo eso celestial y lo trajo a esta tierra nuevamente, amén. Aleluya. Por eso que despierta en la mañana, ¿cierto?, Jacob y dice, no sé, yo creo que dijo, wow, lo que había soñado, ¿no? Amén. Qué terrible, dice él. Porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Aleluya. Ese lugar donde él se vio era esa puerta del cielo, casa de Dios. Es donde tú y yo estamos hoy día. Amén. Su casa. La conexión que Dios hizo con esta tierra. Qué importante es la iglesia. Amén. Importantísimo, ¿es cierto? Es la iglesia, es lo que componemos nosotros en este lugar. Amén. Nos da el sentido de que verdaderamente esta es casa de Dios y puerta del cielo, donde tenemos la entrada de lo divino, amén, de lo celestial a esto terrenal. Aleluya. Por eso que nosotros podemos clamar y si se desata en el cielo, se va a desatar en la tierra. Amén. Y si se ata aquí en la tierra, también se va a atar en los cielos, porque nos dejó una autoridad Dios. Amén. Nos abrió, nos dejó este lugar establecido. Amén. Aleluya. Como la roca que es Jesucristo, para establecer a todo aquel que venga a Él en este tiempo. Amén. Así que siéntete gozoso en esta mañana de poder estar más allá, ¿cierto?, de un lugar físico, en este lugar espiritual, amén, en esa casa de Dios, en esa puerta del cielo donde tú puedes recibir, amén, todo lo que Dios quiere darte para tu vida, amén. Aleluya. Así que ni el Hades, ¿cierto?, va a prevalecer, nada va a prevalecer delante de ¿cierto?, de este lugar, aleluya. Así que Dios nos bendiga grandemente esta mañana. Quiero llevarte a que meditemos. Se me venía en esta semana lo que es la naturaleza de la persona. Amén. Naturaleza, ¿cierto? Y me iba una palabra ahí en Romanos 8. Quiero leerla en la NTV. Si tú la quieres, la busca ahí pero la voy a leer en la versión nueva, ¿cierto? Traducción viviente. La NTV, y dice, en el versículo 1 en adelante de Romanos 8, dice, por lo tanto,
ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. Aleluya. Amén. Como nosotros, dice, ustedes le pertenecen a Él, a Cristo Jesús, el poder entonces del Espíritu que da vida, amén, los ha libertado del poder del pecado. Alabado sea Dios. La ley de Moisés dice, no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza, ¿se da cuenta? Aquí en la NTV está hablando de una naturaleza que hay en nosotros. Una naturaleza y que es pecaminosa. Amén. Es débil, dice, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Amén. Él envió ¿a quién? A su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. O sea, lo envió en una naturaleza, amén, de carne, de ser humano. En esta naturaleza lo envió, dice. Amén. Aleluya. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Aleluya. Esa naturaleza pecaminosa, está diciendo Pablo a los romanos, le está diciendo entonces, se cortó, terminó el Señor con esa naturaleza. Aleluya. Pero es aquí donde el Señor hablaba a mi vida para poder darte un mensaje esta mañana. Es que nosotros debemos comprender que como Dios terminó con una naturaleza, es porque pudo implantar en nosotros otra naturaleza. Aleluya. Es que tenemos que comprender que no nos dejó sin naturaleza. Todo tiene una naturaleza. Amén. Para poder hablar de lo natural que podemos hacer. Amén. Es natural para el ser humano que tenga que alimentarse, es natural. Amén. Aunque alguno a lo mejor se alimente sobrenaturalmente. Broma. ¿Sabe, mi hermano? Nosotros tenemos que comprender que sí, verdaderamente, todo lo que es de una naturaleza tiene prioridades, tiene naturalmente, amén, tiene prioridades, comida, se alimenta, amén, se abastece de lo que es natural para él, por tener una naturaleza, una condición, porque esa naturaleza le da una condición a esa persona, amén, lo acondiciona para. Y nosotros hablamos de la naturaleza de un pez. Nosotros no lo podemos sacar del agua porque al rato es pescado. Murió. Lo sacamos nosotros de la naturaleza y muere. Amén. El Señor está diciendo que Él le dio muerte a esa naturaleza. Quiere decir que nos sacó de esa naturaleza. Porque todo lo que es sacado de la naturaleza, de lo natural, de donde se movía, al rato muere. Se me venían estos pensamientos cuando estaba Dios tratando con esta palabra conmigo. Dios vino a cambiar nuestra naturaleza y eso cambia todas nuestras prioridades. ¿O no es así? Amén. Ahora, por eso Jesucristo empiezan a tomar entendimiento las palabras de Él cuando nos dice, el que ama su vida, porque no está hablando de una vida de solamente de lo natural de respirar. Amén. Y si amas tu vida, dejo de respirar. No está hablando de eso, está hablando de la vida como persona natural. Amén. Como ser humano. Se está refiriendo a si nosotros amamos nuestra vida natural que tenemos. Amén. Con nuestras prioridades, con nuestros sueños, con nuestras ciertas formas de ponernos metas, de establecernos cosas, a lo mejor simplemente sin establecernos nada. Y nos gusta a lo mejor y nos agrada vivir así, como vienen las cosas. Como sea que tú tengas, esa es tu vida. Y muchas veces la amamos. Amén. Y cuando alguien ama algo, no va a querer que muera eso. Va a resistirse ahí. Cristo vino a hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Entendamos algo muy claro.
Si tú crees que al salir el hombre del paraíso, el Señor lo sacó de ahí para vivir, para que viva, estamos equivocados. Porque nosotros fuimos expulsados y claramente cuando fuimos expulsados, antes de ser expulsados, el Señor dijo que cuando cometiéramos, ¿cierto?, el pecado, transgrediéramos la ley de no comer del fruto, el hombre iba a morir. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos por vida aquí, la verdad no es vida. Amén. Es muerte. Y eso es lo que muchas veces estamos más apegados. Somos muy naturales, mi hermano, siendo que Dios puso otra naturaleza en el cristiano. El Hijo de Dios es nacido de nuevo. Amén. Es que nosotros no incluimos actividades espirituales. Es que nosotros volvimos a nacer. Aleluya. Y para volver a nacer, tuvo que morir algo. Entonces, cuando está hablando de esa naturaleza, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza es débil. Aleluya. Amén. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Porque ahora nacimos en una nueva naturaleza. Y la naturaleza que tiene el cristiano, el Hijo de Dios, su naturaleza es espiritual. Nosotros nacemos al Espíritu hoy día. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, dice el versículo 5, piensan en cosas pecaminosas. O más aún en esa naturaleza humana. ¿Por qué? Porque todo lo que a lo que nos fuimos enviados nosotros, mi hermano, aquí en esta tierra es muerte. Amén. Todo lo que está aquí es muerte. Te leía el otro día, el día viernes, cuando predicaba en este lugar. Si tú te das cuenta, hablaba de Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 9, habla de que Él, ¿cierto?, no quiere que ninguno de nosotros perezca. Amén. Y ha tenido paciencia, dice, con nosotros. ¿Para qué? Para que lleguemos y procedamos a ese arrepentimiento. Amén. Y la Escritura sigue hablando más abajo. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que está aquí, y lo vemos, va a ser quemado por el fuego. Amén. Dios no va a quemar nada que a Él le agrade. Dios no va a quemar nada que Él no diga esto es bueno. Dios no va a quemar nada. Por eso no quiere que nosotros nos consumamos en ese mismo fuego. Nos ha rescatado porque nos ama. Amén. Lo que Dios ama, lo va a cuidar y lo va a guardar. Amén. Y por eso este cielo y esta tierra van a ser exterminados, porque no es donde está el corazón de Dios. Y la naturaleza del Hijo de Dios es que también su corazón, por tener otra naturaleza espiritual, también su corazón no puede estar en donde el corazón de Dios no está. Aleluya. Todo esto se va a volver ceniza. Y nosotros deberíamos mirar nuestras casas ya incendiadas y hechas ceniza. Porque nuestra mirada debería estar no en estos cielos y poder alcanzar cosas nuevas en esta tierra. No, nosotros tenemos cielo nuevo y tierra nueva. Sigue diciendo Pedro más abajo. Amén. En esa segunda carta que manda, ¿cierto?, a la iglesia, en el capítulo 3. Sigue avanzando Pedro y sigue diciendo que todo se va a quemar. Entonces hace una pregunta: ¿cómo nosotros entonces nos vamos a vivir en una devoción? Amén. ¿A qué? A lo espiritual. ¿Para qué? Para sacar de nosotros toda mancha. Amén. Todo aquello que esté contaminando nuestras vidas, mi hermano.
que nos esté apegando a este cielo y a esta tierra, que van a ser quemadas. Y con todas sus obras, dice. O sea, todo lo que está aquí, todo lo que tú te esfuerzas con tanto, cierto esmero por alcanzar, por lograr, todo se va a quemar. Un cartón, un título, el vehículo, todo lo material, todo se va a quemar. Todo. Y nosotros, como tenemos la naturaleza nueva puesta por Dios, claro que nuestro corazón no va a estar apegado. Aleluya. Otro pensamiento que escribía: esto no se trata de tener actividades espirituales. Esto se trata de vivir en el Espíritu. Es que nadie puede vivir en un lugar si ese lugar no está ambientado para la naturaleza que tiene. Amén. Por eso que hoy día nosotros pasamos a ser extranjeros, advenedizos. Nosotros somos peregrinos. Vamos de paso por este lugar. Nosotros no estamos para quedarnos aquí. Amén. De aquí solamente tenemos el paso para poder lograr, ¿cierto?, mantenernos. Porque este cuerpo al final, como dice Pablo, amén, lo que vivo en la carne, lo vivo despegado de todo esto. Amén. Voy a tomar el alimento, y qué precioso es Dios, porque nos dice: si los pájaros yo me cuido de ellos, amén, tengo cuidado de ellos, entonces ustedes tienen más valor que esos pájaros para mí. Amén. Así que no se llenen de afanes, de preocupaciones que van a comer y que van a vestir. Aleluya. Pero eso es chocante para la naturaleza humana, porque la naturaleza humana vive de eso. Amén. No te levantas cada mañana y ves si tienes trabajo o no tienes trabajo, si hay dinero o no hay dinero. Eso conmueve. Esas preocupaciones que se levantan, pero es para la naturaleza humana. Amén. Cuando Cristo vino a buscar que nosotros se echara abajo eso. Pero esto no es solamente con entender esas palabras. Pero ¿y qué pasa si sigo viviendo de la misma forma? Esta escritura nos va hablando cosas poderosas. El versículo 6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Amén. Romanos 12, versículo 2, que está más adelante, un poco más adelante, aclara esto, ¿cierto? Este punto de que dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Dice la NTV. Amén. ¿Por qué? Porque ahí está la transformación. Amén. Porque esto es más potente que cambiarse de gustos. Uno puede cambiarse de gustos, ¿o no? Sí, algunos que fueron, mi hermano, carnívoros, hoy día son veganos. Se pueden cambiar de gusto. Hoy día tú puedes cambiar de gusto. Pero es diferente cuando eres transformado. Es que hay un cambio ahí, pero que es un cambio de todo, completamente de todo. Amén. Es que no es solamente por un gusto de cambiar de un alimento a otro, sino que sabes que lo que te va a fortalecer, te va a alimentarte, te va a darte la fuerza, la energía que necesitas para moverte. Amén. Es de acuerdo a la naturaleza que tienes. Amén. Los pescados no se alimentan de lo que se alimentan en el mar, por el hecho de que les gusta solamente. De eso ellos viven. Amén. Es fuerte entender, dice la Escritura, dice en 1 Corintios 15, 45. Las Escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Amén. Es el ser viviente, es el que vino a
destruir, si se puede decir, el Señor. Amén. A ese Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, dice 1 Corintios 15:45 en la NTV, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida, o espíritu vivificante, como dice la Reina Valera 1960. Es un espíritu que da vida. Amén. Cristo vino a darnos la condición de un espíritu que da vida. Ese es el segundo Adán. Ese es el que se levanta también en nosotros. Ese ser interior se levanta en nuestras vidas hoy día. Amén. Ya no es un ser viviente. Aleluya. Sino que la naturaleza espiritual de Cristo, esa naturaleza espíritu que da vida, vino a ponerse en nosotros. Aleluya. Por eso hoy día nosotros vivimos la verdad. Amén. Nos sacó de la muerte a la vida. Por eso salimos de la muerte, de ser gente que estaba muerta, que solamente respiraba aquí, a vivir verdaderamente. Aleluya. Y nuestra forma de vivir es de acuerdo y va a ser de acuerdo a quien dice, por lo tanto, permitir. Y eso lo hacemos nosotros. Nosotros vamos a permitir hoy día que nos controle. Amén. Porque ahora están las dos naturalezas en nosotros. Cristo era 100% hombre y 100% Dios. ¿No es? Toda la naturaleza divina estaba en él y la naturaleza carnal estaba en él. Cuando vino a esta tierra, la única naturaleza que había en nosotros era la carnal, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que era para muerte. Cuando éramos controlados por ella, nuestros pensamientos, todo estaba enfocado en esa naturaleza. Amén. Y en esa naturaleza es muerte. Todo lo que se piensa en eso es muerte. Solamente que cuando controla el espíritu, cuando dice, pero permitir que el espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, dice la NTV, en el versículo 7. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Aleluya. Esto es fuerte. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Esto es categórico. Los que están bajo esa naturaleza nunca van a poder lograr, aleluya, agradar a Dios. Amén. Porque como te digo, esto no es involucrar en nuestras vidas hoy día, en nuestras vidas, de nuestra naturaleza humana, de seres vivientes. No es añadirle actividades espirituales. Esto no se trata de eso. Nuestra naturaleza, mi hermano, nuestra naturaleza espiritual es la que nos anima cada día a buscar, mi hermano, el respirar palabra, el alimentarnos de palabra, el estar en su presencia, el buscar los lugares donde yo puedo, mi hermano, nutrirme de lo que mi ser interior necesita. Porque ahora lo que está afuera pasó a ser un cascarón de lo que está adentro solamente, porque eso es lo que verdaderamente vale. Aleluya. Mi ser interior. Y mantenerlo, mi hermano, fuerte, firme. Porque la otra naturaleza está ahí. Mi hermano, si tú lees Gálatas, en el capítulo 3, les dice el Señor, a través de Pablo, les dice, Gálatas, ¿qué? Insensatos. Porque ellos comenzaron en el espíritu, su naturaleza espiritual estaba en ellos. Y se veía que Él los dirigía. Ellos se alimentaban y empezaron a crecer y alimentarse y a enfocarse en las cosas, mi hermano, espirituales. Pero de un momento a otro dice que volvieron de nuevo a la carne. Volvieron de nuevo a vivir en su naturaleza pecaminosa. Amén. Aleluya. Esa naturaleza es egoísta. Amén. Se fija en lo de él solamente. Nunca, dice, obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará.
Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca van a poder agradar a Dios. No han podido y nunca lo van a poder. Amén. Aleluya. ¿Sabes? Se me venía de cómo Dios creó, ¿cierto?, a los animales y todo. Y Jesucristo se tomaba siempre parábolas de lo que se veía y se conocía para poder hablar. Y Dios me hablaba al corazón de esto mismo, de la naturaleza, hablando de la ballena. ¿Se ha fijado en la ballena? La ballena está metida y su vida es vivir dentro del mar, pero es un mamífero. ¿Sabía usted? Amén. No tiene, ¿cierto?, los pulmones, que se pueden decir, branquias se dicen. No tiene branquias, ¿cierto?, para transformar el oxígeno. Vive de oxígeno, pero saca el oxígeno, el pez saca el oxígeno con sus branquias, saca el oxígeno del agua. Algo aprendí de ciencia. Pero la ballena no. Es un mamífero. Puede sumergirse y pasar largos tiempos bajo el agua, pero su naturaleza le impide quedarse y vivir solamente en el agua. Tiene que salir constantemente a respirar. ¿O no? Aleluya. Porque su naturaleza no le permite estar ahí. Creo que eso es lo que le pasó a los Gálatas. Lo que le pasó a la ballena, siendo un mamífero, teniendo todo su interior, empezó a impregnarse del mar. Y es tanto lo que tiene impregnado del mar que tú sacas a un mamífero, que es la ballena, un mamífero, que es una ballena, la sacas del agua y la dejas afuera, se seca y muere. Es tan fuerte que tú sacas la ballena del mar, siendo que es un mamífero. Lo sacas afuera, donde está el aire, donde respira y es lo que respira para poder, sus pulmones, porque tiene todo adentro en su interior. Amén. Para vivir de lo que vive un mamífero. Se alimenta y tiene crías vivas. ¿Te lo enseñaron eso? Y maman, por eso son mamíferos. Maman leche. Amén. ¿Tú ves las ballenitas cómo andan ahí? ¿Cierto? Son cetáceos. Mira, si aprendí mucho yo. Y te das cuenta que esa ballena, siendo un mamífero, me decía el Señor, lo sacas del agua. Pasa un rato y muere. Agoniza. Y es que eso le pasa a muchos cristianos. ¿Sabes? La foca puede mantenerse lo mismo que se mantiene bajo el agua la ballena. Tiene aletas también, como un pez. Se le llaman igual extremidades porque son extremidades, pero son en forma de aletas, como las tiene cualquier cierto ser marino. ¿Por qué? Porque se moviliza en el mar, pero lo usa solamente el mar para alimentarse. Porque él sale y en las rocas tiene su casa. Es ahí donde se aparea, es ahí donde vive, es ahí donde pernocta, es ahí donde él se mueve. Ellos se mueven, solamente se meten al mar, igual que la ballena pueden mantenerse cantidades de tiempo, media hora, bajo el agua. Pero la usan solamente el mar para alimentarse, para tomar lo que necesitan. Y Dios me decía, así debería ser un cristiano en este mundo. Pero hay muchos cristianos que es como la ballena. Son mamíferos, pero que se han impregnado de las cosas de este mundo. Y su naturaleza, siendo una, mueren cuando se les saca de esta naturaleza pecaminosa de este mundo. Se les saca del mar, siendo que no es por naturaleza
su lugar, su hábitat, por ser un mamífero, pero tristemente se secan fuera y mueren. En las cosas de Dios, mi hermano, así están siendo muchos cristianos. Están pasando más tiempo en las cosas de este mundo, afanados, con preocupaciones como cualquier hombre natural, como cualquier ser viviente natural, como el primer Adán. Amén. Que tuvo que empezar con el sudor de su frente y todo eso que se le mandó por castigo, porque esta tierra es un castigo. Amén. Y tú lo has querido, y perdón, no tú, pero el ser humano, el ser viviente lo ha querido transformar en un Edén, en un paraíso. Amén. Y tratamos de comprar, de tener, de obtener, porque la felicidad que perdimos allá, la creemos que la vamos a poder vivir aquí, en ningún lugar de aquí, de esta tierra, la podemos vivir. Bajo este cielo y bajo esta tierra no lo vamos a vivir nunca. Nunca, porque fue un castigo enviarnos para acá. Y nosotros deberíamos mirar esto hoy día como cristianos, como lo que es simplemente para bajar como baja la foca y comer y tomar lo que necesitamos. Lo que necesitamos solamente. Porque la verdad es que mi vida, mi hábitat, es estar en esa roca. Aleluya. Es ahí la roca, es donde yo vivo. Es ahí donde yo me sostengo, yo sé que estoy seguro. Ahí está mi seguridad. Ahí está, porque no está dentro del mar donde se siente segura la ballena. Mi seguridad está en la roca. Aleluya. Aleluya. Y tomo lo justo y lo necesario, pero salgo porque allá está mi vida. Bendito Dios. Mi vida está en Cristo. Él es la roca de nosotros, mi hermano, de la iglesia. Es ahí donde se fundamentó todo. Nosotros, mi hermano, tenemos que entender, esto no es de meternos, involucrarnos en actividades espirituales. La ballena le pasó eso por estar solamente respirando, salía. ¿Sabes qué es lo que hace en momentos? Ni solamente saca su nariz que la tiene aquí arriba. Ni siquiera asoma su cuerpo. Hay gente que no han visto las ballenas de hace tiempo, por eso que se admiran cuando sale una, salta y es tremendo. Porque ni siquiera saltan hoy día, ni siquiera salen mucho. Pasan totalmente consumidas y solamente tomando lo que necesitan. Aleluya. Viene a la iglesia, hizo una oración, pero para tomar lo que necesita. Señor, guárdame, protégeme, Señor, a la familia, Dios, dame esto. La lista de supermercados que tenemos, también se la hacemos a Dios. Y así estamos. Solamente asomando la nariz en las cosas espirituales, cuando nos fuimos para eso. Nosotros nos fuimos para eso. Nuestra naturaleza cambió. Aleluya. Por lo tanto, tenemos que vivir de acuerdo a las necesidades, prioridades de esa naturaleza. Tenemos que vivir de acuerdo a esa naturaleza, mi hermano. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, entonces tenemos una naturaleza espiritual. Amén. Y lo que se va a requerir entonces para esa naturaleza espiritual es lo que tienes que tener y lo que tiene que verse a la vista. Si al final no van a quedar los que dicen ser cristianos. Amén. Van a quedar los que verdaderamente son conocidos por el Señor. Amén. En el ámbito espiritual. Venir a la iglesia es una actividad. Sí, para muchos se ha convertido eso. Porque no es que la iglesia no cambia, no, sino cambia. Es que tú ya fuiste transformado. La iglesia es el lugar, es la casa de Dios. Es la puerta del cielo. O echamos abajo lo que dice David en ese salmo tan precioso que nos habla de cuán es delicioso, cuán hermoso, cuán delicioso es ver a los hermanos juntos y en armonía. Y al final termina diciendo, es como el buen óleo, ¿cierto? Y todo, que baja, ¿cierto? Por la cabeza, por la barba de Aarón, llega hasta el fondo, al final de sus vestidos, ¿cierto? Ese es como ese buen óleo. Amén. Dice, es allí, dice Dios, donde envío bendición y vida eterna. Aleluya. Por lo tanto,
Este lugar pasa más allá. Y como te digo, puede ser eso solamente. Para muchos puede ser el entendimiento de que hay una naturaleza dentro, pero esa naturaleza está más apegada a la pecaminosa que a la espiritual. Amén. Los Gálatas se salieron de eso. Los Gálatas perdieron el darle prioridad a esa naturaleza espiritual que estaba en ellos y insensatamente, naciendo en el Espíritu, comenzaron en el Espíritu, nacieron en el Espíritu, terminaron en la carne. Gálatas 3. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. O sea, entendamos, tenemos las dos naturalezas. Nosotros permitimos hoy día. ¿Qué naturaleza es la que quieres que te domine? La ballena se acomodó en el mar. Amén. Y como se vio que podía respirar y empezó a respirar, a causar, cierto, que sus músculos, porque tiene algo especial en los músculos, que guardan oxígeno y lo pueden guardar mucho más que cualquier ser, cierto, mamífero, ser viviente, mamífero, pueden estar 30 minutos bajo el agua. Fue tanto que su parte externa se acondicionó. Nuestras vidas muchas veces en lo interno, aquí nos pasa al revés. Lo interno se empieza a acondicionar para lo externo. En el cristiano. Empezamos a ser dominados por esa naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aleluya. Y es que tiene que empezar a vivir ese ser espiritual en nosotros. Por eso que es necesario nacer de nuevo. Por eso que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Por eso que precioso es lo que han experimentado nuestros hermanos que han entrado a las aguas, ¿cierto? A bautizarse. Pero entendamos, no nos quedemos con eso y empiecen a nacer en el Espíritu. Y cuando se nace en el Espíritu, tú empiezas a ver que hay algo dentro, amén, que empezó a crecer y empieza a anhelar como un niño recién nacido la leche no adulterada. Y no de un ser viviente que es su madre, sino que de un ser espiritual. Aleluya. Que es la palabra, y donde encuentre palabra, donde sea nutrido por esa palabra, y sobre todo que en la iglesia, amén, porque es la iglesia la demandada a entregar esa palabra. Nosotros hoy día entramos a Google, entramos allá, entramos acá, y podemos hacer estudios, lo que quieras hacer, pero no pases a llevar la naturaleza, amén. ¿No es así? ¿Algo puede suplir lo que es natural? Lo artificial puede suplir de la misma manera lo que es natural. ¿Algo puede suplir la leche materna? Aleluya. Te aseguro que la iglesia fue puesta para dar esa leche materna, no adulterada. Amén. Porque Él puso a maestros, puso pastores, puso evangelistas, los primeros apóstoles que vinieron a poner la base. Y nosotros los que estamos pastoreando, los que estamos enseñando hoy día, tenemos que mantener esa sana doctrina. Amén. Y mantenernos en esa sana doctrina. O sea, mantener la leche materna pura. No adulterada. Amén. Aleluya. Y es lo que hacemos nosotros cada día en este lugar. Si tú quieres mantenerte y te mantienes la mayor del tiempo con leche artificial, bueno, ahí va a haber también cómo este cuerpo espiritual, la naturaleza espiritual que está en ti, no va a crecer normal. A lo que crece con la leche materna. Aleluya. Aleluya. Sí, búscala por otros medios, la puedes encontrar. Y no le estoy levantando la iglesia, no, es solamente lo que dice la Escritura. Amén. Por algo Dios dejó la iglesia. Entonces no hubiese dejado cualquier otro medio para nosotros abastecernos. Pero lo natural, de acuerdo a la naturaleza espiritual que nace en nosotros, lo natural es ser guiados por pastores. Ellos nos van a dar los nutrientes necesarios, ¿para qué? Para que crezcamos, dice la Escritura. Amén. Y lleguemos a la estatura
de un varón perfecto. Aleluya. Ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Aleluya. Por eso es que muchos se van a llevarse, mi hermano, por solamente creer que esto es añadir, salir a respirar, añadir solamente un poco de respiración para seguir viviendo, para mantener viva la naturaleza. Creen que en eso se basa el que Cristo en algún momento, digamos, está en nosotros y la vida está en nosotros y nosotros vamos a llegar a esa vida eterna. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, que levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Aleluya. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Sí, mi hermano, porque es lo precioso que hizo y causó el Señor en nuestras vidas, mi hermano. Hoy día ya no estamos apegados a solamente una naturaleza y es la que teníamos que vivir, morir, y lo único que nos esperaba luego de eso era el castigo eterno. Cristo nos desligó de ese final. Cortó las cadenas. ¿Cómo, mi hermano? Hoy día seguir impregnándonos de las cosas de este mundo, si podemos sumergirnos en la presencia del Señor. Aleluya. Que sea lo inverso, mi hermano. Que esa naturaleza, mi hermano, un día cuando se nos saque de aquí. Aleluya. Amén. Cuando nos saque de aquí, entonces este cuerpo va a morir como la ballena. Sacándolo ya de un día de este mundo, va a morir. Amén. Pero ¿sabe? Empecemos a alimentarnos del Espíritu. Si nosotros vamos a entender que nuestra vida es que sea de acuerdo a la naturaleza que está dominando. Que sea de acuerdo a la naturaleza en la que estamos. Amén. Por eso que se nos demanda no tener actividades espirituales, sino que debemos vivir en el Espíritu. ¿O no es así? Es que nadie puede vivir si no tiene una naturaleza para vivir acondicionada. Amén. La naturaleza te acondiciona para vivir en eso. Nosotros, ninguno de nosotros podía buscar a Dios. No, porque no estábamos condicionados para buscarlo. Por eso que mismo Romanos 3, lo decíamos el otro día, lo repito de nuevo, Romanos 3 dice que no había justo, no había ningún bueno, no había nadie que buscara de Dios, nadie que pudiera entender, porque la naturaleza nos permite tener la mente de Cristo, una mente espiritual para poder entender las cosas espirituales, discernirlo del Espíritu. Para la otra naturaleza era locura. Pero lo que vivimos nosotros hoy día lo entendemos porque es de acuerdo a nuestra naturaleza. Nosotros somos los más cuerdos que estamos viviendo hoy día. Amén. Hoy este deja de comer. Este dejó, mira, el trabajo que tenía, lo dejó por este otro. ¿Por qué? Porque mi naturaleza pide más de Dios. Pide respirar de Dios. Pide sumergirse de Dios, mi hermano. Por eso que cuando Cristo nació en el Espíritu, se puede decir, cuando vino el Espíritu sobre él, amén, como paloma, luego de bautizarse en agua, dice, nació del agua, nació del Espíritu, y el Espíritu lo empezó a guiar. Ahora empezó a vivir en el Espíritu, y por eso que al final de los 40 días, cuando no le había dado nada a esta carne, le pudo decirle al diablo en su cara, no solo de pan ahora vive el hombre. Aleluya. Sí, porque aquí tengo este cuerpo que me puede estar pidiendo, pero más fuerte es lo que me pide. Este otro naturaleza que vino a mí, que se levantó. Naturaleza de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Cuando muchos luchan por quedarse en esta naturaleza, mi hermano, y moverse en ella y obtener todo lo que puedan,
Hay otros que están, mis hermanos, con sus ojos puestos en esa naturaleza, donde lo está llevando a la naturaleza divina. Nosotros no tenemos ya vida aquí. Amén. Porque esa naturaleza murió. Aleluya. Pero el que ama esa vida, no la va a perder. Pero al final se va a perder igual. Porque el que ama su vida aquí en esta tierra, la perderá. Pero el que la pierde, amén, aleluya, es el único que tiene otra naturaleza. Es que si tienes la única naturaleza, que es la pecaminosa, claro que va a llegar aquí a tener actividades solamente. Sí, porque el que tiene una sola naturaleza, no tiene la naturaleza espiritual. Para ese que tiene la naturaleza, mi hermano, solamente humana, de ser viviente, estos lugares y estos tiempos son solamente actividades espirituales. Actividades espirituales. Que la persona se mal mentaliza y está engañado de que cree que de esas actividades le van a llevar a disfrutar un día de la vida eterna. No es que la vida eterna viene en la naturaleza del espíritu. La vida eterna está en la naturaleza del espíritu. La muerte y por lo tanto la vida pasajera, la vida que no es vida, la verdad, está en esa otra naturaleza. En la pecaminosa, en la del ser viviente solamente. Nace, crece, se desarrolla y muere. Y es como la flor del campo, porque algunos no alcanzan a desarrollarse completamente y vino el viento y ¡pum! Dice esta misma palabra espiritual. Amén. Aleluya. El enfoque de nuestra mente determina cómo nosotros vivimos. Amén. Esto se provoca. ¿Y cómo yo nazco entonces? ¿Cómo puedo nacer? ¿Cómo se ve que yo nací en una naturaleza, mi hermano? Es porque se transforma nuestra mente. El entendimiento es renovado. Eso es lo que nace de nuevo. Amén. Lo que nace de nuevo es nuestra forma de entender las cosas. Hoy día no la entendemos como la entendíamos antes. Amén. Por eso, como te digo, por eso el llegar aquí no me da lo mismo. ¿O tú crees que le da lo mismo al pescado estar en el agua que estar afuera del agua? ¿Crees que le da lo mismo? ¿Crees que le va a dar lo mismo a un ser que se alimenta solo de pasto y que se nutre solo de pasto, que lo encierren en un lugar donde le estás poniendo los mejores manjares, pero que come el ser humano? Va a tener que comer a lo mejor, pero para mantener vivo esto dentro. Amén. Algún alimento a lo mejor va a empezar a probar. Pero es por el hambre, movido por el hambre. O simplemente alguno a lo mejor va a morir, ¿no? Y va a decir, yo no como de esto. La naturaleza es la que manda. Amén. ¿De qué te estás alimentando hoy día, mi hermano? ¿Vienes solamente a hacer unos respiros aquí para mantener el ser espiritual vivo? ¿O es que llegas aquí y estás llegando aquí, mi hermano? Porque necesitas, porque tu prioridad cambió, porque tus necesidades cambiaron. Aleluya. Porque tu forma de ver las cosas cambiaron, porque tus sueños se echaron abajo, porque tus sueños no están aquí hoy día. Están en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Aleluya. Y allá todo va a ser nuevo. Amén. Y mi prioridad es Dios allá. Y Él va a ser mi respirar, porque ya lo es. Porque este ser viviente que está dentro, este espíritu que da vida, vivificante que está dentro mío y que está en todo y cada uno de los que ha recibido, amén, a este Cristo de vida, mi hermano, podemos disfrutar de aquello que va a venir. Amén. No de lo que estamos viendo aquí en esta tierra. Son tiempos de despegar.
de darle y alimentar la naturaleza que está en nosotros, si verdaderamente hemos nacido en el Espíritu. Amén. Y no vamos a ser insensatos, necios como los Gálatas, que ellos tuvieron un comienzo espiritual, nacieron en el Espíritu, pero están terminando en la carne. Amén. Dejando de impregnarse, solamente dejando de impregnarse por las cosas de este mundo. Cuando, mi hermano, tienes que ser como la foca. Baja al lugar donde estás, porque yo no te digo que no tenemos que alimentarnos. Mientras estemos aquí, la foca sabe que tiene que meterse en el mar, porque ahí está su lugar donde se suple su necesidad. Amén. Aleluya. Y cuando es suplida su necesidad, vuelve a salir. ¿Por qué? Porque ella vive del sol que calienta, de la roca que la sostiene. Aleluya. Y de los suyos, porque ahí encuentra los suyos. Amén. Bendito Dios. Porque ellas viven en manadas también. Amén. No se buscan una roca solo por allá y se aíslan. Amén. O a lo mejor algunos lo mandarán por allá por mal conviviente, ¿cierto? Por mal vividor. Ya búscate una roca solo allá y no sé. Pero ellos viven así. Y nosotros, mi hermano, somos una comunidad en Cristo hoy día también. Amén. Fortalezcámonos en el Señor hoy día, iglesia. Entendamos que hay una naturaleza hoy día que debe ser alimentada. Mi hermano, el día y el momento en que nos saque el Señor de esta tierra, mi hermano, muera, pero solamente muera lo externo. Muera lo que se ve. Amén. Muera, se seque y vuelva al polvo, porque así va a ser. Pero lo que está adentro se vaya con Él. Y vaya a un cuerpo ahora incorruptible. Porque este cuerpo es corrupto. Amén. Que podamos vivir como Pablo vivió. Él sabe lo que decía. Para mí el morir es ganancia. ¿Sabes por qué decía eso? Porque él tenía toda esa naturaleza, mi hermano. Una naturaleza que estaba anhelando el tener todo lo acondicionado para que esa naturaleza pudiera vivir tranquilo. Aleluya. En esa paz, en esa vida plena. Aleluya. Y sabía que esa plenitud se iba a causar cuando él saliera de este cuerpo. Amén. Completamente ya, porque él había muerto a esa naturaleza pecaminosa. Amén. Había muerto a ella. Pero necesitaba despegarse. Por eso que su mirada estaba puesta arriba. Y lo que le decía a la iglesia era, pongan su mirada en las cosas de arriba. Donde está su corazón, les dijo el Señor, ahí está su tesoro. Amén. Lo hemos conversado, lo hemos hablado en este lugar. Es que ahí es donde está nuestro corazón. Hoy día tiene que haber un corazón, mi hermano, espiritual. Amén. Un corazón conforme al corazón de Dios. Y yo espíritu. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar acondicionados hoy día a las cosas de Dios, a lo espiritual, mi hermano. Aleluya. No sigas tratando de tener actividades. No sigas involucrando, mi hermano, más actividades espirituales a tu vida. No, mi hermano, yo no te estoy mandando. Mira, a lo mejor para algunos, y ahí se ve la naturaleza espiritual y la naturaleza, mi hermano, de un ser viviente cualquiera. Es donde se le demanda a lo mejor este mes completo a buscar de Dios. Amén. Y terminar aquí. Todos los días estamos terminando con reuniones aquí en las tardes. Aleluya. A lo mejor dice por ahí, ay, el pastor se le puso que ahora todos los días tenemos que estar en la iglesia. Y este mes entero vamos a tener que pasarlo en la iglesia. Es que para ese es una actividad espiritual. Una actividad espiritual. Para mí es un suplir de necesidad. Porque lo que yo experimento aquí, no lo experimento ahí en mi casa. El Dios está ahí. Mi Dios está ahí. Y está en todo lugar. Pero aquí, entre medio de los santos, se causa algo especial. Yo anhelo estar con usted. Me gozo de estar con usted, mi hermano. Disfruto, me deleito. Más aún, cuando puedo escuchar oraciones, cuando puedo ver, mi hermano, le puedo ver a usted, porque aquí, en esta tierra, al verlo más, aleluya, me impregno más de lo que voy a seguir viendo allá. Millares de millares, al lado de un mar como de cristal.
en calles de oro donde vamos a estar caminando. Bendito Dios. Y allá vamos a ser uno solo, millares de millares, pero en una sola voz alabando y adorando al Rey. Bendito Dios. Despeguémonos de las cosas de esta tierra. Dejémonos de impregnarnos. Amén. Porque hay una naturaleza interior, como la ballena. Es mamífero, pero se impregnó tanto de lo externo que cuando lo sacan de ahí, se muere. No logra estar un rato orando. No puede estar y permanecer mucho rato en la iglesia. Aleluya. Háblanos, Señor. Oh, me da sueño. Me pongo a leer la Biblia, me da sueño. Le pongo el Netflix y me despierto. Y puedo ver una serie y puedo ver la temporada entera y después ya quiero ver la otra. Aleluya. Es que así es, ¿o no? Aleluya. Podemos durar, pero aquí nos incomoda. Por eso te digo, pasamos tanto tiempo impregnándonos de este mundo, que este marzo es un venir aquí. Mi hermano, es un venir aquí solamente una tarde donde hay 1 hora y media. Amén. Mi esposa ayer se pasó un poquito, 2 horas. Pero ¿sabes, mi hermano? 2 horas para alguien que tiene una naturaleza es poco. Es poco, es que mi naturaleza es vivir en eso. Amén. Por eso Pablo yo creo que estaba ahogado. A él no le interesaba estar en una cárcel. No, si no era eso. Amén. Porque él ya había muerto a la comodidad de lo que le gusta a la otra naturaleza. A esa naturaleza Pablo ya había muerto. Amén. Así que lo tuviera en una cárcel o el Señor lo tuviera, ¿cierto?, recostado en un palacio. Para Pablo le daba lo mismo. Todo eso no era nada. Aleluya. Lo que antes para mí era ganancia, ahora es estiércol, ¿cierto? Hoy la NBI dice así. Basura, pongámosle basura. ¿Sí? ¿O estiércol es para ti? Debería ser estiércol, la verdad. Amén. Sí, porque lo que es ceniza, nosotros deberíamos darlo por hecho, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Pedro comienza diciendo eso en el capítulo 3. Lo que le pasó a Noé y fue exterminado, se va a cumplir. Amén. Y a nosotros deberíamos darlo por hecho, de que todo lo que estamos viendo aquí está quemado. Amén. Así que cuando enciende el vehículo, ya eso se encendió. Amén. Eso ya se encendió, ya se incineró, ya no es nada. Entonces no le encuentre el gusto a manejarlo y a ir para allá y a lo mejor aspirar a algo más. Lo que deberíamos aspirar a las cosas espirituales, a llenarnos más de eso, porque allá está la vida. Allá está la vida. Amén. Todo esto está quemado y debería estar quemado para nosotros, debería ser estiércol. Pablo lo supo decir. Amén. La Reina Valera lo suavizó. Tiene que haber sido alguien que dijo que todavía le parecía esto basura, porque hasta la basura hoy día la reutilizan. Aleluya. Dios fortalezca nuestros corazones, iglesia. Amén. Quiero orar, quiero presentarnos en la presencia del Señor, comprendiendo, como dice, como te digo, Romanos 12:2, el cambio, la renovación de la mente. ¿Por qué no es un cambio? Como te digo. Hay muchos cristianos que han hecho ese cambio. Pero la transformación es la que habla de una regeneración, de un nuevo nacimiento, de un nacer en el Espíritu. Amén. La transformación, la regeneración, el nuevo nacimiento. Eso es lo que se experimenta para poder tener la naturaleza espiritual. Y la naturaleza espiritual te exige. ¿O tú crees que la foca se queda en la roca y dice, ay, aquí yo estoy tranquila, venga el hambre, no lo siento? ¿Se va a hacer la loca? ¿Se va a pensar en otra cosa? No, es que cuando tiene hambre, tiene hambre. Su naturaleza es que tiene que ir a buscarla.
Y tiene que suplir y saciar esa necesidad, porque no es un capricho. Para la foca no es un capricho meterse en el agua, ir a buscar un pescado o el alimento, no es un capricho. Amén. Es la necesidad que tiene. No es un capricho, mi hermano, venir a la iglesia, no es un capricho estar leyendo y escudriñando la palabra. Escudriñarla, no leerla por leerla. Por tener intelectualmente, tener más conocimiento. Que cuando se me pregunte, sí, la estuve leyendo el otro día. No es porque es un alimento. Amén. No es un capricho leer la palabra. Es mi alimento. Pedro, que estaba nacido en el Espíritu, Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es que en ti encontramos lo que hoy día nos sacia. En ti encontramos el alimento para nosotros. Tus palabras son la vida. Aleluya. Bendito Dios. Así que oremos, mi hermano. Y es la palabra la que lleva a transformar. Porque es la que trae fe. Amén. Y la fe es la que hace nacer en esta nueva naturaleza. Bendito Dios. Porque es la semilla. El semen. Semen significa semilla. Para que no, semen significa semilla. Amén. ¿Y qué dice la semilla en la Escritura? Que es, la ejemplificó Cristo con la palabra. Amén. La semilla, el semen es el semen el que da paso a una nueva vida. Es el semen, la semilla, la palabra, la que da el paso a esta nueva vida espiritual. Amén. Oremos, ¿te parece? Inclina tu rostro ahí donde estás. O si quieres pasar aquí adelante, tienes alguna necesidad, llegaste con alguna necesidad en este día. O hoy día comenzó una necesidad tal vez en tu corazón. ¿Tienes necesidad de algo en esta hora? ¿De nacer en el Espíritu tal vez? ¿Estás preocupado? Mi hermano, esta naturaleza pecaminosa te está embargando tanto hoy día. Porque esta naturaleza pecaminosa tiene vicio, tiene tantas necesidades que pasan más allá de necesidades. Causa esta naturaleza, mi hermano, causa cosas que no son necesidades, las transforma en necesidades. Y son cosas malas, que nos hacen mal. Aleluya. Es así de mala, por eso es pecaminosa. Por eso que no quiere nada de Dios. Pero hoy día el Señor quiere hacer una obra en tu vida. Aquel que está incluyendo dentro de tantas actividades como ser viviente, como persona en esta tierra, que está lleno de actividades humanas, de cualquier ser humano natural, aleluya, no haga el intento de añadirte más actividades espirituales a tu vida, porque va a colapsar. Nace de nuevo. Aleluya. Para que esto no sea una actividad, para que nada de lo de Dios sea una actividad para ti, porque ya basta y sobra con las actividades que tienes como ser humano. Sí, que tienes que suplir esto, que tienes que ir para allá, que la cuenta, que lo que hay que pagar, que el alimento, que la cosa allá, que hay que ir para allá y que tengo metas también, que tengo cosas en las que me he programado. Todo eso, mi hermano, te invade. Aleluya. Y te mantiene, mi hermano, vivir sin vivir. Porque eso no es vida. Aleluya. Y está allá, está acá y tienes metido en tu mente que es así. Deja que nazca esta naturaleza y te vas a dar cuenta que no era tan necesario extremarte en eso. Porque hay un ser hoy día que te ama tanto. Aleluya. Más que a un pájaro. Aleluya. Que te ha dado un valor tremendo. Un valor de decir al unigénito hijo que tenía en los cielos lo mandé para darte vida a ti. Y Él murió para darte vida. Aleluya. Y Él te ama, iglesia. Por lo tanto, vamos a orar en esta hora. Amén.